La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Por amor se entregó el Salvador, por amor al Calvario llegó. Este amor con que Cristo me amó, yo no puedo olvidar. Este amor con que Cristo me amó. Pueblo televidente que aprecia la enseñanza de la exposición de la palabra de nuestro Dios a esta hora de la tarde. Un fraternal saludo y que la bendición de nuestro Dios sea en nuestros corazones en este su programa Biblia Abierta. Y aquí en el momento en el que hemos de participar de una preciosa exégesis de la palabra de nuestro Dios a través del desarrollo de la exposición de su palabra en esta hora de la tarde. Así que ya todos en casa, seguro más que listos, preparados para poder recibir la enseñanza, la porción bíblica explicada a través de este sistema de televisión como lo es Teleestrella Canal 25. Y todo el elenco y la familia Teleestrella, pues trabajando en equipo, como una sola alma, como un solo hombre, como un solo corazón, como un solo cuerpo, para poder brindar a ustedes la transmisión de la mejor manera y poder así llegar hasta la intimidad de sus hogares. Por lo tanto, seguro que ya en casita, con nuestra libreta de apuntes, con nuestro lápiz y nuestra Biblia, y sobre todo con nuestra mente y nuestro corazón, para poder recibir la preciosa enseñanza, el pan que alimenta el espíritu, el alma, y así toda la parte espiritual o interior que sostiene, por lo menos, el buen conducirnos y el buen saber de cada uno de nosotros a través de la vida cristiana, por mientras estamos a la espera del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es aquí el momento donde nos hemos de poner en contacto con nuestro Dios para poder participar de esta enseñanza, y que sea así de mucha ayuda, de mucha reflexión, de mucha meditación, de mucha interiorización, y sobre todo que podamos replantearnos, en caso de ser necesario, la conducta o el conducirnos delante de nuestro Dios. Y aquí ahora la palabra de nuestro Dios ayudará de la mejor manera para poder ayudar en todas estas necesidades espirituales, y por ende poder tener una mejor vida delante de nuestro Dios en cuanto a obediencia se refiere. Por lo tanto, ya que estamos dispuestos para recibir la enseñanza, entonces nos ponemos en contacto con nuestro Dios para poder participar de una oración donde podamos pedir que la conducción de dicha enseñanza sea de mucha bendición en nuestras vidas espirituales. Nos ponemos en relación con nuestro Dios y decimos: bendito Dios y Padre, santo y amado, lleno de toda bendición. He aquí, oh Dios, delante de tu presencia en esta hora de la tarde. Muy agradecidos contigo primeramente por tu amor, por tus cuidados, por tu bendición, por la oportunidad de tener con nosotros un momento más para poder expresar tu palabra y a la vez para poder escuchar tu palabra. Tu pueblo que ahora escucha, que ya
está frente a su monitor, ahí en la intimidad de sus hogares, que está frente a un dispositivo electrónico a través de las redes, y así, oh Dios, a través del sistema de cable, como a través también de todos aquellos medios por donde se puede sintonizar la señal de este canal. Te pedimos, oh Dios, que bendigas este programa, que bendigas a quien le conduce, pero a la vez también que bendigas a todos aquellos que ahora van a ser parte de él como emisores de la enseñanza que se presentará en este medio. Te rogamos, Padre, que bendigas a la transmisión, pero que bendigas sobre todo el corazón de los que ahora están disponiéndose para estudiar tu palabra, y que ahora mismo seas tú bendiciendo esas vidas y dando la oportunidad a que dicho corazón, a que dicha mente pueda dar el espacio necesario para así hallar cabida tu palabra en ellos, y que se pueda quedar tanto como para germinar y dar muy buenos frutos. Que los resultados, oh Dios, a partir del interés que coloquemos sean tan grandes que nos ayuden para podernos conducir de la mejor manera ante tu presencia, pero a la vez para tomar las mejores decisiones con respecto a la vida que quieres que llevemos. Eterno Dios, sea con nosotros. Bendiga a cada familia, bendiga a cada padre, a cada hijo, a cada hermano, a cada hermana, en el término espiritual como en el término de consanguinidad, a todos ahí cuantos se encuentren, a aquel que nos ha de sintonizar en los segundos que han de transcurrir, le rogamos que todos ellos, unánimes, como una sola familia, como un solo hombre, como una sola mente, un solo corazón, todos dispuestos a escuchar la enseñanza. Gracias, Padre, por esta oportunidad, y te rogamos seas tú con nosotros para el mejor de los desarrollos y el mejor de los entendimientos en esta preciosa tarde. En Jesús nuestro Salvador, te oramos por ello y damos las gracias. Amén. Muy bien, hemos de participar ahora de la enseñanza, de la cual seguro ya estamos familiarizados. En la parte inferior de nuestras pantallas tenemos como título nuestro tema, que a su letra dice: escapa por tu vida. Muy bien, de esto hablaremos en esta hora de la tarde. Hablemos de escapar por nuestra vida, de escapar por liberarnos de la situación o de los resultados o de las consecuencias del pecado. Hablemos de salir huyendo de donde se generará el caos, la catástrofe, la destrucción a causa del pecado, a causa de la pecaminosidad, a causa de las consecuencias de no estar cumpliendo o llevando la voluntad de Dios. Estamos llamados como el hombre que tendremos en estudio, o como los personajes que tenemos en estudio, para escapar por nuestra vida. ¿Sabe? Esta expresión se utilizó en el libro de Génesis y fue expresamente de parte de dos seres celestiales o dos seres angelicales quienes expresaron dicha mención y se la dieron a conocer a un hombre llamado Lot. ¿Sabe? Y le dijeron, entre otras palabras, le mencionaron esta que ahora tenemos como objeto de estudio, que le dijo: escapa por tu vida. ¿Sabe? Hoy nosotros también tenemos muchas cosas por las que escapar o de las cuales escapar. De estar enredado en los negocios de la vida, de estar enredados en la pecaminosidad, de estar enredados en la perversidad, de estar enredados en vicios, de estar enredados en drogas, de estar enredados o de estar en situaciones como contiendas, pleitos, fornicaciones, adulterio, mentiras, chismes, brujerías, etcétera. ¿De cuánto? Estar enredados de la falsedad, del desvío, de doctrinas extrañas. Y hoy es el momento para escapar por nuestra vida, para luchar por nuestra vida, para ponerlas a salvo. Ese es el propósito de la enseñanza, que podamos poner a salvo nuestras vidas, que podamos atender ese mensaje que nos liberará de perder nuestras vidas, y que ahora mismo las rescatemos de donde se encuentran, porque es momento de liberar nuestras vidas. En esta preciosa tarde tomaremos ese punto de partida o esa mención expresada por los ángeles que visitaron la casa de Lot, y note que textualmente le dijeron así, llevándoles al libro de Génesis. Revise conmigo usted también a la luz de la palabra de nuestro Dios. Génesis en el capítulo 19, a la luz de la Biblia, a Biblia abierta. Génesis capítulo 19, específicamente en el verso 4. Génesis capítulo 19, verso 4, que a su letra dice, considerándole tienen leeré, usted sigue la lectura conmigo, y dice de la siguiente manera:
Génesis capítulo 19, verso 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de Sodoma, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Bien, ahora avancemos al verso 17 para encontrar un poco más de nuestro respaldo. Y dice el verso 17 del capítulo 19 del libro de Génesis: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Note, en su particularidad el verso 17 nos es el sustento o el respaldo para el título de nuestro tema colocado en la parte inferior de nuestras pantallas. Y tenemos con nosotros, cuando en el verso 17 le dicen los ángeles, los 2 varones que han visitado la casa de Lot, y le hablan de cuál es la situación y cuál es la decisión de Dios con respecto a Sodoma y Gomorra. Cuál es la determinación de Dios con respecto a las 2 ciudades en medio de las cuales vivía Lot y su familia. Y la decisión de Dios ya había sido expresada a Lot, ya había sido dicha a Lot, y por lo tanto le dicen: te pondremos a salvo. Y le ayudaron a salir antes de que comenzase Dios a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, según el mismo Génesis. Y podemos una vez más constatarlo con lo encontrado en 2 de Pedro, en el capítulo 2, del verso 6 en delante. Ahora bien, una vez colocado hasta cierta distancia o hasta cierto lugar, le dijeron a Lot, revise conmigo el verso 17, le dijeron: escapa por tu vida. Y eso es lo que tenemos ahora como objeto de estudio o como tema en esta hora de la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué se vinieron esas expresiones? Escapa por tu vida. Mismas que ahora hemos de entender por qué también tenemos que tener con nosotros, como de parte de Dios, la idea, la orden, el mandato de escapar por nuestras vidas, de poner a salvo nuestras vidas, de recuperar a nuestra libertad, nuestra salvación, de colocarnos en el lugar donde no vayamos a perecer, donde no vayamos a tener resultados o consecuencias del pecado, donde vamos a caer en el caos, en la destrucción de aquellos que les va a ir igual por no haber puesto a salvo sus vidas. El propósito de la enseñanza es que escapemos por nuestras vidas, por amor a nuestras vidas, por amor a nuestra familia, por amor a nuestro matrimonio, por amor a nuestro noviazgo, por amor a nuestro trabajo. Ahora mismo pongámonos a salvo. A salvo pongamos nuestra familia, a salvo pongamos la iglesia, a salvo pongamos el hogar, el matrimonio. Es momento de escapar por nuestras vidas. ¿Qué era lo que llevó hasta estos momentos donde iban a estar en peligro, donde se iba a estar en destrucción? Lo que llevó a esta situación fue lo que encontramos en el capítulo, si usted razona conmigo, el capítulo 18, siempre del libro de Génesis. Si lo ve conmigo, Génesis capítulo 28, específicamente cuando Dios está trabajando o tratando con Abraham, y le dice así, revise conmigo, Génesis capítulo 18, verso 20, considerándole tiene leeré, usted sigue la letra conmigo, y a su letra, a Biblia abierta dice, el versículo 20 del capítulo 18 del libro de Génesis: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se agrava en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos expresado aquí? Mucho antes de que llegaran los varones o los seres angelicales, según el capítulo 19, a la casa de Lot, mucho antes de que eso sucediera, Dios ha visitado a Abraham.
Dios ha visitado a Abraham y en la visita que le hace, le dice de la siguiente manera: no voy a encubrir yo lo que ha de ser Abraham, voy a comentarle. Y mientras piensa en esto, o mientras conversa con Abraham con respecto a la situación de Sodoma y Gomorra, Abraham comienza a interceder. Es decir, comienza como a negociar o a platicar con Dios de que evite, porque ahí está Lot, su pariente, y que es un hombre justo, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios. Pero resulta que Dios ha determinado, por razones bastante únicas, razones bastante considerables, que en realidad ya está rebasando su condición, o está a punto, tal vez no rebasando, pero sí a punto de rebasar. Revise conmigo cuando en el verso 20 le dice: el clamor de Sodoma y Gomorra, es decir, la manera de pecar, la vida pecaminosa de Sodoma y Gomorra, la conducta de Sodoma y Gomorra, el comportamiento de Sodoma y Gomorra, las decisiones que emanan de la vida de los sodomitas y de los gomorritas, era cada día más, dice, en extremo, y cada más en aumento al mar. Revise conmigo tácitamente cuando dice se aumenta más y más. No solo dice se aumenta, nótese que está 2 veces la expresión más. Y no solamente está 2 veces la expresión más, sino que si revisa muy bien, está acentuada la palabra más. Por lo tanto, es una interjección que lo que da, es una conjunción que lo que da a entender es que denota cantidad. Cuando en la palabra más tenemos acentuada la letra, lo que indica es que se refiere a cantidad. Entonces, aumenta más y más. Cada vez se hacía más grande el pecado de Sodoma y Gomorra. Cada vez más aumentaban la perversidad, la maldad. Y ya había, según el verso 20, por palabras de Dios para con Abraham, quien está queriendo adentrarse en una plática donde cambie Dios de parecer. Le dice: el clamor contra Sodoma y Gomorra ya ha aumentado más y más. Y el pecado, según el verso 20, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Es extremo, es crónico. Es decir, en realidad ya no hay forma. Las que pude haber enviado, las que pude haber permitido, de las que pudieron haber gozado. Toda una vida ha vivido Lot en ese momento y se ha mantenido íntegro y se ha mantenido pulcro y ha mantenido su integridad, su pureza, ha mantenido su rectitud, su posición o su condición de hombre de fe, de hombre recto, de hombre temeroso de Dios. Pero ellos ni tan siquiera habían visto la conducta, ni tan siquiera se habían dejado tomar como ejemplo la vida de Lot. Todo lo contrario, el pecado aumentaba más y más. La violencia, la maldad, la perversidad era de continuo solamente al mal. Las inclinaciones, las predisposiciones y las disposiciones de los habitantes de estas 2 ciudades, de Sodoma y de Gomorra, cada vez era solamente tirándole al mal. Las inclinaciones solo eran pecar, pecar y pecar y no dejar de pecar. Nuestro entorno, cómo se encuentran nuestros lugares, cómo se encuentran nuestras ciudades, cómo nos encontramos ahora. En una enseñanza anterior expresábamos cómo se encontraba un Lot en medio de todo esto, pero ahora es cómo se encuentran tanto que ha subido hasta Dios el pecado de la humanidad. Se ha agravado en extremo. ¿Será que nuestros estándares andan en esos niveles? ¿Será que la conducta, el comportamiento, las prácticas de nuestro tiempo andan en esos estándares tanto que cuando alguien intercede por la ciudad, por el pueblo, por el municipio, cuando alguien intercede por la nación, por el país, cuando alguien intercede por alguna familia, por algún matrimonio, dice Dios, es que el clamor de fulano de tal o de determinada familia o determinado lugar en realidad se aumenta más y más. Cada vez más solo es pecar. Cada vez más
los pecados que no existen, pues se los inventan. Y la práctica de ellos es más y más, a tal grado que se han agravado en extremo, se han vuelto crónicos. ¿Es esta la visión o la forma en que Dios mira a nuestro alrededor? ¿En que Dios nos está viendo como familia, o como matrimonio, o como congregación, o como pueblo, como ciudad, como nación? Así nos está viendo, como alguien ya crónicos en pecado, crónicos en la violencia, en la perversidad, en la maldad, en el adulterio, en la fornicación, en las brujerías, en las hechicerías, en los pleitos, en los odios. ¿Es esta la forma? Si es esta, entonces sí tiene mucho sentido nuestro tema en esta hora de la tarde, el cual es: escapa por tu vida. Escapemos de lo crónico que nos estamos volviendo ante nuestro Dios con respecto a nuestra conducta pecaminosa o nuestra forma de comportamiento o de seguir delante de Él. Pero mucho antes de que viniera esta expresión, escapa por tu vida, un poco después de que Dios se la confía o se la dice a Abraham, cuando Abraham intenta platicarle de que si puede haber una forma en que no lleve a cabo esa decisión de destruir a Sodoma y Gomorra. Y todos podemos entender en los versículos subsiguientes, o en los versículos que continúan, podemos entender cómo Abraham y Dios sostienen, por decirlo así, una pequeña negociación o un pequeño trato, donde dice: bueno, si hay 50, Abraham piensa en que puede haber 50, y le dice: si hay 50 no voy a destruir, por amor a los 50, no porque se los merecieran, sino por amor a los 50. Así es, seguro que Dios no toma decisiones con nuestra ciudad, o no toma decisiones con nuestra familia, o no toma decisiones con cualesquiera de los que están alrededor, no porque no sepan ni porque no le duela lo que estamos haciendo. No, más bien es todo lo contrario, sino más bien por amor a los pocos justos, por amor a los pocos entendidos, por amor a los pocos que practican la fe o la obediencia. Y dijo: por amor a esos 50 no lo haría. Pero luego, no solamente por amor a los 50, Abraham sabía que no habían 50. Si usted continúa por lo menos del verso 27 en delante, Abraham vuelve y dice: pero si no hay 50, puede que hayan 40. Bueno, viene Dios y no tiene problema y dice: por amor a los 40. Pero Abraham sabe que no hay 40. Y aún así insiste en sostener una práctica con Dios, con mucha pena, con mucho temor, pero igual el deseo, porque no saliera perjudicado Lot, o por lo menos los pocos justos, o el único justo que hubiera en Sodoma y Gomorra. Dice: por amor a 30. Y Dios le dice: por amor a los 30. Y aún un poco más, para que veamos que nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Y dice: 20. Y viene Dios y le dice: por amor a esos 20. Y todavía, como última parte, se menciona 10, porque dice: tal vez no hayan 20, pero hayan 10. Entonces, por amor a esos 10. Y Dios le dice: sí, por amor a esos 10, liberaría la ciudad. Pero ¿sabe qué? La negociación podía continuar y se podían bajar hasta 5. Y aún así, siempre iba a haber problema. Porque en Sodoma y Gomorra no habían ni 5. ¿Puede creer esto? En 2 ciudades, en la población de 2 ciudades, para que en aquel momento se consideraran ciudades, aunque estas fueran pequeñas, por lo menos se consideraban o tenían que andar en estándares que anduviera alrededor de los 5,000 habitantes. Seguro que sí, Sodoma y Gomorra eran 2 ciudades y por lo menos deberían haber unos 5,000 habitantes. Pongámosle que entre las 2 hubiesen los 5,000. ¿Sabe? Entre 5,000 no se encontraban 5 justos. Entre 5,000 no se encontraban 5 que tuvieran el deseo de escapar por su vida, de liberarse de cualquier decisión o de cualquier consecuencia que viniera a raíz o a causa del pecado o de la forma de vida que estaban llevando. Por lo tanto, aunque el 5 hubiera entrado en negocio, siempre se hubiera perdido Sodoma y Gomorra. Porque, ¿sabe? Para ese momento en el que Abraham negocia con Dios, solo habían 4. Solo estaba Lot, su esposa
y sus 2 hijas. Para ese momento. Luego más tarde, más bien ya solo encontramos uno. Y adelantándome un poco, lo podemos comprobar con 2 de Pedro, capítulo 2, verso 7. Cuando en realidad dice, y libró al justo. ¿Y qué se hicieron los demás? Ya lo vamos a entender en esta enseñanza. Porque en realidad no quisieron escapar por sus vidas. Escapa por tu vida, le dijeron los ángeles en aquel momento a Lot y su familia. Y ahora, en esta hora de la tarde, Dios a través de su palabra, por medio de la exposición de este estudio bíblico, a través de este medio de comunicación, Dios nos está diciendo, escapen por sus vidas, pónganlas a salvo, rescátenlas de la continuidad del pecado, rescátenlas o pónganlas a salvo del pecado agravado en extremo. Ya no aumenten más el mal, escapen de estar aumentando la conducta pecaminosa o las prácticas de pecado. Escapen de los vicios, del alcoholismo, de la drogadicción, de la prostitución, del adulterio, del chisme, de la mentira, del hurto, de la falsedad, del engaño, de la hipocresía, del odio, de la falta de perdón. Escapemos, pongamos nuestras vidas a salvo de todo ello. Nos generaríamos gran regeneración, es decir, nos pondríamos en una nueva vida, en una nueva etapa. Salvaríamos no solamente nuestras vidas, sino por la eternidad nuestras almas. Y aquí por eso en este momento, un poco más adelante, Dios se vuelve a referir de la misma condición o situación en la que se encuentra Sodoma y Gomorra y por las cuales tiene que tomar decisiones de destrucción. Y revise conmigo, después de haber leído el capítulo 18, verso 20, que es cuando conversó con Abraham, ahora en el capítulo 19, verso 13, considere lo que le digo a la luz de la palabra de nuestro Dios y a Biblia abierta dice, Génesis capítulo 19, verso 13, porque vamos, escuche esto, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto, escuche esto, ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. En el capítulo 18 todavía estaba como plan. En el capítulo 19 está como un plan a ejecutarse. Un plan donde ya han advertido a Lot, ya han llegado a Lot, ya han visitado su hogar, ya han visitado su casa, ya han compartido el plan de Dios, el proyecto de Dios, la determinación de Dios. Y es, vamos a destruir este lugar. Y mencionan las razones, colocan las razones, las causas de esa destrucción o de esa decisión. Misma que en el capítulo 18 se ha mencionado. Solo que acá se utiliza, sí, un lenguaje en continuidad, pero note, para ser respetuosos con el texto, dice, por cuanto el clamor contra ellos, por cuanto el pecado de ellos, dice, ha subido de punto delante de Dios. ¿Sabe qué? Dije hace un momento atrás, estaba rebasando, dije. Y luego corregí y dije, a punto de rebasar. Pues es lo que tenemos en el verso 13. Ha subido de punto delante de Dios. ¿Sabe qué dar punto? Se ha escuchado a esos padres, ¿verdad? O usted como padre, cuando dice, mira, me vas a hacer dar punto. Se me va a acabar la paciencia. No me quites la última gota que tengo. Y sí sabe entonces qué dar punto, ¿verdad? Bien, en términos espirituales, en términos de divinidad, para que el pecado, para que la maldad, para que la perversidad, para que la conducta o el comportamiento pecaminoso haga que Dios dé punto, es que en realidad no se vea más que pecar, pecar y pecar y solo pecar. Día a día, hora a hora. Si vemos pecado, si oímos pecado, no digamos si hacemos. Y por lo tanto, ya era como les dijo en el verso 18, en extremo. Era agravado, era algo crónico. El pecado en la vida de los sodomitas y de los de Gomorra y los gorromitas era a tal grado que ya había subido hasta Dios y estaba de punto.
Es decir, ya no toleraba más. No porque no tuviera la capacidad para perdonar y para dejar un día más, pero en realidad era en extremo. No había oportunidad para arrepentimiento. Ya no. No había voluntad de parte de Dios para continuar viendo, soportando y tolerando el pecado, la perversidad, la maldad, la conducta. Aquí una observación más. ¿Se encuentra nuestra familia así? Donde estamos al nivel donde ha subido nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro pecado, nuestra forma de conducirnos delante de Dios, y ahora está a punto Dios de tomar la decisión de no seguir esperando, de no tolerar, de no soportar. ¿Está nuestra ciudad así? ¿Está nuestro matrimonio en esas condiciones? Es momento de escapar por nuestras vidas, porque dijo, vamos a destruir este lugar. Ha subido de punto el aumento del pecado hasta Dios, y no está Dios más decidido a continuar tolerando, soportando, viendo y oyendo solo conductas pecaminosas. Esto es lo que seguro va a llevar un momento en nuestro tiempo a que Dios tome decisiones con respecto a lo que está en calidad de promesa que todos conocemos cuando hablamos de juicio final. ¿Sabe? Será el momento donde el pecado, donde la humanidad haga que Dios dé punto. Entonces, para no rebasar la capacidad de Dios a causa del pecado, de poder perdonar, entonces Dios no se complica, mejor lo hace antes. Por lo tanto, es de revisar, y es el momento de decir, es momento de escapar por nuestras vidas. Que la ciudad toda entera, que los televidentes todos nos demos cuenta el momento en el que tenemos una conducta o una vida donde es necesario escaparla de destrucciones, de decisiones o determinaciones como estas a causa del pecado, a causa del mal proceder o la mal conducta que llevamos delante de nuestro Dios. Y es así entonces cuando le han expresado a Lot las razones y le han dicho por qué razones o por qué causa Dios ha determinado o ha decidido destruir el lugar. Y una vez entendiendo esto, de verdad qué tan delicado, qué tan extremo era el pecado, qué tan a la luz del día, qué tan a flor de piel se vivía el pecado. En realidad andaba por los poros, en realidad andaba por encima. En realidad solo se hablaba y se veía pecado con normalidad o con naturaleza. Hablar del pecado era como hablar de cualquier palabra común. Solo para poner un ejemplo, revise conmigo en el capítulo 19, en el verso 4. Vea en realidad que era como la forma de vivir, era la cultura del lugar, pecaminosamente hablando. Y esto era bien difícil para el justo Lot, vivir en medio de una situación así. Sí, es que en realidad era tan extremo, y cómo no iba a subir hasta Dios, y se iba a aumentar y a dar punto, tanto que en el verso 4, solo para que razone conmigo, Génesis capítulo 19, en el verso 4, considerando que le tiene, y usted está siguiendo la lectura conmigo, a su letra dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Qué sucedió? Según el verso 1 del capítulo 19, han llegado los varones a la casa de Lot. Ellos solo han visto que han entrado varones. Ellos no saben si son ángeles o qué son. Pero sí saben que a lo mejor a Lot no le visitaba cualquiera. Entonces, dice que llegaron, le visitaron a la caída de la tarde, es decir, antes de que se llegara la noche, y le visitó, dice, desde el más joven hasta el más viejo. Vea esto, de los varones. Llamaron a Lot y le dijeron: oiga esto, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Preguntan ellos: ¿dónde están los varones que hemos visto entrar? Y vea que le dijeron: sácalos para que los conozcamos. Vea, las palabras de ellos: sácalos para que los conozcamos. Verso 6.
Entonces Lot salió a ellos, a la puerta, y cerró la puerta tras sí. Es decir, después de escucharlo, cierra la puerta y dice, y dijo, verso 7, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Oiga, les ruego que no hagan tal maldad. Pero quiero detenerme un poco aquí. ¿Cuál maldad? Si en el verso 5 ellos solo han dicho, sácalos para que los conozcamos. Y luego está hablando de maldad. ¿Por qué menciona lo de eso? Si ellos solo han dicho, sácalos para que los conozcamos. Esto es interesante. Requiere una muy buena explicación. ¿Por qué? Porque en el verso 8 dice, he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Pero ¿y por qué esas palabras de Job, de Lot? ¿Por qué se pronuncia así? ¿Sabe por qué? Es interesante en esta preciosa tarde entender qué significa en este lenguaje o en el contexto del Génesis la palabra conocer. Sácalos para que los conozcamos. La palabra conozcamos de aquel momento no es como en nuestro tiempo, querer saber de rostro, querer ver cómo son, sino más bien se refería a la intimidad, a intimar. Es decir, a tener una relación sexual. Queremos intimar sexualmente con ellos. Queremos violarlos. Queremos acostarnos. Queremos fornicar con ellos. ¿De verdad que esa era la conducta de los sodomitas y de los gomorritas? Esa era la vida que se vivía en Sodoma y Gomorra. Así, abiertamente, a palabras desnudas. ¿Sabe? Normal. Y cualquiera puede decir, ¿qué cultura? Pues sí, era la cultura pecaminosa que sostenía Sodoma y Gomorra. Y Lot viviendo en medio de ellos. Ahora entiendo por qué segunda de Pedro en el capítulo 2 dice, este justo afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos, es decir, pecaminosos, las inclinaciones pecaminosas de ellos. Todo pensamiento, toda palabra, toda conducta, toda acción, solo era pecar, pecar y pecar, y más pecar, y no dejar de pecar. Bien, bueno, tenemos un ejemplo vivo. Sé que existe acá el homosexualismo o el lesbianismo, o las violaciones, o el hombre con hombre, pero ¿sabe? Todavía en nuestro tiempo son discretos, en cierta medida, pero discretos. Todavía no es a luz pública así tal cual. Como llegaron a la casa de Lodi, sácalos para que los conozcamos. Ahora entiendo por qué Lot le dice no hagan tal maldad. Y ahora entiendo por qué el justo, en su fe, le dice, tengo 2 hijas, todavía no conocen varón. Este es un hombre de fe. Porque no cayeran en pecado. Porque no cayeran o no continuaran en determinada perversidad. Porque por lo menos una vez en su vida se detuvieran de una conducta o una práctica pecaminosa. Porque no les cayera de parte de Dios una consecuencia grave. Les dice, tengo 2 hijas. Por primera vez en su vida hagan algo natural. Que vaya en favor de la naturaleza. Y sabe, ellos no querían así. Ellos querían los 2 varones que habían llegado. Y ellos mismos expresaron, los varones que llegaron a ti esta noche. ¿Sabe? A la luz del día se vivía la pecaminosidad. Y de esto también hemos de tomar nota en referencia al título de nuestro tema o de nuestro estudio en esta hora de la tarde. De esto hay que escapar también. Hay que escapar por nuestras vidas de las prácticas mundanalescas, de las prácticas del pecado, de las prácticas de la desobediencia. Hay que poner a salvo nuestras vidas, porque de no ser así, entonces nos veremos en consecuencia de los resultados a raíz de la pecaminosidad, de tener ofrendada nuestras vidas en dichas prácticas o en dichas conductas. ¿Sabe? Que no nos vaya a pasar como los habitantes de Sodoma y Gomorra, que a la luz del día vivían sus prácticas y las volvían tan normal, tal que su vocabulario ni se distinguía, ni se confundía entre uno y el otro. Por esta razón,
Por esta razón dijeron los ángeles, hemos de destruir este lugar. Y en el verso 17, que fue donde comenzamos, le sacaron fuera, le ayudaron a salir fuera y le dijeron, escapa por tu vida. Y mientras vayamos escapando por nuestras vidas, mientras vayamos poniendo a salvo nuestras vidas, tenemos que tomar algunas instrucciones que seguro serán de suma importancia, de mucha relevancia, llevarlas en mente para que haya una resolución o una salvación o un escape perfecto por nuestras vidas, por amor a que nos encontremos a salvo, a que nos liberemos de la condenación, del caos, de la catástrofe, de la destrucción. Y revíselas conmigo en el verso 17. ¿Cuáles son? Escapa por tus vidas. Número 1, para escapar por sus vidas. No mires tras ti. Esto es importante. Note, para ir concluyendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya sabemos de qué hemos de escapar. Y ahora el mensaje es escapar, poner nuestras vidas a salvo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Si seguro que el mundo que nos rodea cada vez más se pierde y se hunde o se profundiza en extremo en la práctica del mal, en la práctica de la desobediencia, del error, de la perdición, de la violencia, del odio. Bueno, pero como queremos escapar por nuestras vidas y poner nuestras vidas a salvo de eso y poner a nuestros hijos a salvo de todo eso y nuestro matrimonio y nuestra familia y la congregación, entonces regla número 1, para escapar por nuestras vidas, para ponerlas a salvo, no mires tras ti. Como primera instrucción, no se puede ver lo que está quedando atrás, lo que estoy dejando atrás. Es posible que lo ame mucho, es posible que me costó, es posible que me duele perderlo, pero en este momento tengo que priorizar por mi vida, por la salvación de mi alma, por la salvación de mi vida eterna, por la salvación de mi familia, por la salvación de mi matrimonio, por la salvación de mi hogar, de la congregación, de la ciudad, de todos aquellos que quieran ir tras de mí. Pero no puedo darme el lujo de estar viendo lo que estoy dejando atrás. No me puedo detener, no me puedo parar. Tengo que escapar por mi vida. Se vale parar hasta que llegue a la llanura. Es decir, hasta que llegue al monte. Esa es la instrucción, sigamos. En el verso 17 dice, no mires tras ti. Número 1, no olvides esta regla. Número 2, ni pares en toda esta llanura hasta que la termines. Hasta que ya no haya más llanura. Hasta que llegues a la orilla de ella. Escapa al monte. En todo este recorrido no se vale detenerse. No te puedes detener. No puedes ver tras de ti. Tienes que correr. Es la única forma. Es la única escapatoria. Tienes que ir a este lugar señalado. Hasta donde Dios te indicó. ¿Cuál es el lugar señalado? El monte. El final de la llanura. Mientras tanto, caso contrario, entonces le vendrían las mismas consecuencias de las cuales estaban enfrentando los sodomitas y los gomorritas, los habitantes de Sodoma y de Gomorra. Y luego dice, no sea que perezcas. Estas son las instrucciones. ¿No las olvida? Yo sé que está interesado en escapar de las drogas, del alcohol, de los vicios, de la mundanalidad, del error, del pecado en su totalidad, de todo aquello que deshonra o desagrada a Dios, de todo aquello que aumenta el mal, de todo aquello que hace que cada vez se aumente y se vuelva extremo o crónico y que hace dar punto. Pero ¿sabe? Hay instrucciones para ello. Y en ese nuestro deseo dice, no mires tras de ti. Dispongámonos a escapar por nuestras vidas sin ver hacia atrás, sin ver lo que estamos dejando. Dejemos ya de amar aquello que nos amarra a Sodoma y a Gomorra y pensemos en nuestras vidas. Pensemos en nosotros. Pensemos en la salvación. Es mejor iniciar de cero pero vivos que morir con todo. Luego, no hemos de parar hasta llegar al lugar seguro, el monte, el final de la llanura, hasta el lugar marcado, hasta el lugar señalado por nuestro Dios. ¿Cuál es ese lugar? ¿Nos han hablado? No sé, el bautismo,
la iglesia, son los lugares señalados, la obediencia. Y no veamos hacia atrás mientras no lleguemos hacia ahí. Y no nos detengamos mientras no lleguemos hacia ahí. Porque si no, no hemos escapado por nuestras vidas. Lo que hemos hecho es más bien perecer nuestras vidas. Eso es lo que dice el verso 17. Revise conmigo. ¿Por qué? Porque en el verso 24 del capítulo 19 del libro de Génesis, entérese, a la luz de la palabra de nuestro Dios, a Biblia abierta, dice el verso 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura. Mire, y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot, ¿qué sucedió? Lo que usted y yo ya sabemos. Primer falta, primer desobediencia a la instrucción. Recuerde que para escapar por nuestras vidas, el primer requisito, la primera regla era no ver hacia atrás. Aquí tenemos un problema. Se le pegó, se le quedó algo en el corazón de los sodomitas y los gomorritas a la esposa de Lot. Ahora entiendo por qué allá solo sale Lot liberado. Ya fracasó la primera. Estaba escapando por su vida, pero no respetó las reglas. ¿Sabe por qué muchos sí se inician y se proponen y se impulsan a escapar por su vida? Pero hay algo que los detiene, hay algo que los amarra, hay algo que los entretiene, hay alguien que les desvía la atención. No sé si por saconidad o por lamento, si porque consideran muy importante lo que están dejando atrás, o simplemente porque se dio el cruce de desviación. En este momento, independientemente de por qué haya sido, la orden era no ver hacia atrás. Es la única forma de escapar por nuestras vidas. No veamos hacia atrás. ¿Sabe? Por esto de lograr el escape por nuestras vidas, hacia atrás, ni para agarrar impulso. Porque muchas veces uno en el impulso se queda. Esa es la instrucción de parte de Dios. Por eso muchas veces todavía ahí en el alcohol, ahí en la Sodoma del alcohol, en la Sodoma de la droga, en el Gomorra del adulterio, del tener la mujer ajena o el hombre ajeno, y así cualquier otra práctica, todavía ahí en el odio, en la amargura, en la gritería, en el enojo. ¿Por qué? Porque estamos viendo hacia atrás, y eso no nos hace escapar, más bien nos detiene, nos quita el impulso o el ánimo de seguir avanzando. Y luego, un poco más adelante, revise conmigo, para que las cosas las hagamos bien y escapemos muy bien y escapemos de una vez por todas. Revise conmigo el verso 31. ¿Qué sucedió? Se salva Lot y sus dos hijas, pues por petición de Dios no ven hacia atrás y respetan las reglas. Pero resulta que una vez ya liberadas o liberados, que una vez a salvo, sucedió algo bastante lamentable. Pero como estamos aprendiendo a escapar por nuestras vidas, a poner a salvo nuestras vidas en su totalidad, vamos a terminar la enseñanza de esta forma. Revise conmigo. Dice el verso 31. Entonces la mayor dijo a la menor, mire, están a salvo, ya en el monte. Se han metido a una cueva según los versos anteriores. Y están en el monte ahí en una cueva. Lot y sus dos hijas. Y una vez ya a salvo, mire qué sucede. La mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Mira la idea, como que se le está saliendo la idea o el pensamiento de sodomita o gomorrita. Como que se ha venido la conducta, la práctica o el comportamiento, la perversión o la maldad de Sodoma y Gomorra en la mente y en el corazón de ellas, cuando nunca habían practicado. Pero se les quedó algo. No supieron. Ya una vez a salvo, una vez libres, liberadas de todo eso. Pero ¿sabe qué? Llevaban a Sodoma y Gomorra en su corazón. Ellas habían salido de Sodoma y Gomorra, pero Sodoma y Gomorra no salió del corazón de ellas. Eso es lo que sucede con muchos ahora y por eso tampoco escapamos por nuestras vidas. Porque nosotros que nos ponemos en ejecución o en salida, y una vez salidos del lugar de perdición, de contaminación, de condenación, de caos, de terror,
de pecaminosidad. Una vez que nos ponemos libres de la maldad, resulta que nosotros salimos de la maldad, pero la maldad nunca sale de nosotros. Así tenemos muchos dentro de la iglesia, ¿sabe? Hemos salido del mundo, pero muchas veces el mundo no ha salido de ellos. Y este es un problema, porque entonces termina de matar nuestras vidas después de haber escapado. Y revise conmigo en el verso 32 cuando dice, mire la idea de ellas: ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre, es decir, lo emborracharon aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre. En otras palabras, lo violó. Y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche. Y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Ambas hicieron lo mismo. Emborracharon a su padre y lo violaron. Esa era una práctica o una conducta de Sodoma y Gomorra. Eran ideas natas allá. Estaban ya a salvo sus vidas y la terminaron de desgraciar una vez liberada. Que no suceda eso con nosotros. ¿Sabe? Verso 36. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz su hijo, y llamó su nombre Benjamín, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Y así queda solo Lot como justo, como recto, como temeroso de Dios, como apartado del mal, como único obediente de dos ciudades. De dos ciudades. Escapemos por nuestras vidas. ¿Qué tanto nos hace reflexionar esta enseñanza? ¿Qué tanto nos hace analizar? ¿Qué tanto nos hace interiorizar, meditar, tomar decisiones, replantearnos? Es momento de que escapemos nuestras vidas del pecado, de la mundanalidad, de la pecaminosidad, de la maldad, de la perversidad, de todo aquello que nos hace semejantes a Sodoma y Gomorra, que aumenta el pecado o el mal y llega hasta Dios. No hagamos que Dios tome decisiones así como las que tomó con Sodoma y Gomorra. Primero escapemos de todo ello y pongámonos a salvo. Asegurémonos que estamos a salvo. Y una vez que estamos ahí, esperemos y confiemos en Dios, que es lo que le hizo falta a las hijas de Lot. Comuníquese con nosotros. Llame a los medios de comunicación que tenemos en este canal, a través de el número de teléfono de llamada o el número de WhatsApp. Y comparta con nosotros su experiencia, si esta enseñanza le ha hecho reflexionar en esta hora de la tarde. Mientras tanto, escuchamos una preciosa alabanza y usted se comunica con nosotros. Este amor con que Cristo me amó, yo no puedo olvidar este amor. Traspasado su cuerpo colgó, duros clavos de inmenso dolor, roja sangre su rostro bañó, por llevarnos a esa mansión. Roja sangre su rostro bañó, por llevarnos a esa mansión. Me pregunto quién fue el que pecó, si fue Cristo, si fuimos tú y yo. Pecador, el amor de tu Dios, que por todos mi Cristo murió. Pecador, el amor de tu Dios, que por todos mi Cristo murió. Por amor se entregó el Salvador, por amor al Calvario llegó. Este
amor con que Cristo me amó, yo no puedo olvidar este amor, este amor. Gracias a los hermanos y amigos que se están comunicando con nosotros a través de el medio de comunicación, como lo es las llamadas y audios y también mensajes. Sí, ahí a la altura como el minuto 19 y algunos hermanos se comunicaron aquí, dice, había problemas con la señal. Bueno, gracias a Dios se solucionó. Son problemas técnicos, seguro que tuvieron paciencia y fue breve. Espero en Dios se hayan quedado con nosotros. De igual manera, saludos hasta El Sicín, Florida, Torrecillas, Potrerillos, La Jigua, Los Llanitos, la entrada a Copán, bueno, y en la entrada a Copán verá sus diferentes barrios y colonias, y también esta Nueva Arcadia. Y es así como cada una de las personas, de las familias, nos sintonizan ahí, teniendo comunicación, como las familias, ¿verdad?, completas se centran para estudiar la palabra de nuestro Dios en esta preciosa hora de la tarde, de las 4 de la tarde. Sí, una vez más, rogamos disculpas. Otro mensaje aquí, que estaba un poco interferida la señal, pero bien, gracias a Dios pudo celebrarse de la mejor manera en esta hora de la tarde. Muy bien, hermanos, no tenemos más que entregar la conclusión o la finalidad de este programa y recordándoles la enseñanza en esta tarde, ¿verdad? Escapa por tu vida, basada en Génesis capítulo 19, quien ahora ha sido de mucha ayuda en nuestras vidas, nos ha ayudado a reflexionar, a replantearnos, a tomar decisiones. Seguro que estamos interesados en escapar por nuestras vidas también, al igual que lo demostró Lot, que en su totalidad es el que sobresale con este gran mensaje. De igual manera, así le invitamos a un programa más para que sea participante de su programa Biblia Abierta. Este es su servidor y amigo, le calurosamente, de una forma fraternal, le bendice en el nombre del Señor Jesús, quien ruega que todo esté muy bien en sus hogares, en sus matrimonios y en su vida en lo particular. Así que le invitamos a siempre seguir con nuestra programación y poder en un próximo programa en Biblia Abierta, un estudio más, de un estudio bíblico para poder informarse de la palabra de nuestro Dios. La bendición de Dios sea con nosotros. Esta mansión, me pregunto quién fue.